Así después todo lo que nosotros hablamos se lo sumo. Bien, de vuelta repetimos, taller de sistemas de gestión contable, cuarta edición. Eh, ¿Por qué no está avanzando esto? Ahí está, bien, hasta acá quería llegar. Eh, un poco me falta hablarles del caso práctico relacionado con la situación real, ¿sí? Que es un caso práctico o es una producción profesional que ustedes van a tener que hacer sobre algo donde las variables no están controladas. ¿Y van a encontrar un montón de interrogantes? Sí. ¿Van a encontrar un montón de cuestiones que nadie les dijo cómo tienen que tratar? Sí. ¿Van a encontrar un montón de defectos? Sí. ¿Y van a encontrar un montón de información que les falta? Sí. ¿Está bien? Me puede corregir justo Santiago Bocaturo, que lo conozco porque él participó de una versión anterior del taller, la primera, eh, que el único trabajo que teníamos era un trabajo de laboratorio. Bueno, evolucionó el taller hasta acá. Y ahora, además del trabajo de laboratorio, tenemos un caso real. Como les decía, no es fácil conseguir quien nos preste información para un caso real, pero lo tenemos armado. Eh, este cuatrimestre, particularmente, la situación real, la empresa real va a ser una empresa agropecuaria, ¿sí? Donde van a tener ganado. Así que si quieren salir corriendo, es una oportunidad. No, es broma. Lo que no es broma es que es una empresa agropecuaria y que sí van a tener ganado. Es broma que salgan corriendo. Pero bueno, es una empresa que, que tiene un montón de problemas. El principal problema es que tiene un balance atrasado que tiene que presentar, que tiene problemas con las evaluaciones, que tiene problemas de registración. Entonces, bueno, la idea nuestra del equipo es exponerlos a esa situación y que ustedes empiecen a ver cómo, dónde indago, dónde voy a buscar. Recuerden que está en vigencia la RT 59, que derogó finalmente la RT 46, que había derogado la vieja RT 22. Con lo cual, ese es el primer lugar para ir a investigar. He visto en el listado mucha gente que ya cursó contabilidad superior, hay otros que van a cursar contabilidad superior ahora y la NIC 41 es lo primero que se da. En otros lugares también se da agropecuaria o agricultura por RT 59, o sea, la van a ir haciendo en paralelo. Y los que no la vieron pueden ir a investigar eso en relación a la parte agropecuaria, que por ahí es la más compleja. El resto es contabilidad ordinaria, ¿sí? Que ustedes todos ya deben saber, contabilidad ordinaria. Entonces esto se va a componer de actividad sincrónica y de actividad asincrónica. ¿Sí? Ya deben estar familiarizados con estos temas porque estos temas surgieron en época de pandemia cuando todas las clases eran virtuales. La actividad sincrónica va a ser la que veamos todos los jueves en la primera parte del encuentro y que tiene que ver con el caso La Maga eh, del capítulo 17 del libro que les comentaba, de la quinta edición de Lecturas de Contabilidad Básica. En el libro que les cargué, eh, en la plataforma, que es la segunda edición, tienen un caso diferente, completo con su solución. ¿Está bien? Ahora, esta actividad sincrónica que vamos a ver es empezar a hacer una contabilidad desde cero, crear el plan de cuentas, eh, empezar a cargar los asientos de compras, de venta. No, no. Esta actividad sincrónica que vamos a ver implica que sí vamos a desarrollar un plan de cuentas, eso sí, porque para usar el sistema tiene que haber plan de cuentas. No hay uso del sistema si no hay plan de cuentas. Va de la mano, ¿sí? Es como una persona, si no tuviera columna vertebral, estaría toda eh, retorcida, ¿no? Este,
Con lo cual, el plan de cuentas es muy importante. Es la estructura, es el esqueleto de la contabilidad. Y que, gracias a Dios y por suerte, le están dando mucho ímpetu desde introducción a la contabilidad, desde contabilidad básica, porque antes llegaban a esta altura el cheque es un plan de cuentas. ¿Cómo se enumera? En todas esas cosas después lo vamos a ver. Pero lo que vamos a hacer en esta actividad sincrónica es ir analizando cuestiones puntuales de cada uno de los rubros y de cómo hay que hacer el tratamiento contable o cuál es el tratamiento contable preferible, obviamente. En contabilidad no hay una única respuesta. A mí me pasa permanentemente en otras charlas, en otras materias, que muchos de ustedes resuelven un caso de una forma diferente. ¿Y por eso está mal? No, no está mal. Sino que está muy bueno que alguien lo haya podido resolver de una forma diferente, porque ahora tiene dos soluciones para un mismo problema. ¿Está bien? Entonces me parece desde esa perspectiva muy importante. Entonces vamos a ver cuestiones relacionadas con caja y banco, cuestiones relacionadas con créditos por ventas, con otros créditos, con inversiones transitorias, si las hubiera, con bienes de cambio, cuestiones relacionadas con bienes de uso, de un lado de la partida y del otro lado de la partida vamos a ver cuestiones relacionadas con los diferentes pasivos, comercial, social, eh, fiscal o financiero, otros pasivos si los hubiera, y cuestiones patrimoniales o de resultados. A lo largo del cuatrimestre vamos a ir viendo diferentes situaciones y vamos a ir viendo qué encuadre o cómo lo vamos resolviendo en el sistema. Eso es la actividad sincrónica. Esto les va a permitir, o porque está hecho de esta forma o pensado de esta forma, ¿sí? Que ustedes van a tener la posibilidad de hacer una contabilidad controlada desde el inicio. Van a tener la posibilidad de hacer una contabilidad no controlada desde el inicio, donde si se encuentra con algún tema van a tener que ver cómo lo resuelven. Y van a tener a la vez la posibilidad de cuestiones que ya están registradas, ver cómo se resuelven. ¿Sí? ¿Y esto es auditoría? No, no es auditoría, porque en auditoría se hace otro tipo de contabilidad, se hacen cientos de ajustes para registrar las partidas. Acá lo que nosotros estamos haciendo es enfrentarnos a una situación y ver cómo lo resolvemos con el sistema. ¿Sí? Pero como muchos de ustedes en paralelo tienen auditoría, y conozco a algunos profesores de auditoría, me dicen que el uso de este sistema o esta materia les sirve un montón para la parte o complementan la parte que ellos hacen. ¿Sí? Con lo cual me parece bastante importante. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta sobre esto de la actividad sincrónica sobre el caso de la maga? Por mi parte, no. Bien. Eh, la actividad asincrónica es todo lo que ustedes van a hacer en sus casas. Es la tarea para el hogar. No el hogar de fuego ahora que hace frío. No tienen nada ahí que se quema, sino tarea para sus casas. ¿Está bien? ¿Qué son? La situación de laboratorio o el caso práctico real que ustedes van a ir desarrollando en equipos. ¿Está bien? Eso es asincrónico. Asincrónico tienen un montón de material en mi canal, que yo ya se los presenté. Se los mandé. Uso mucho el canal porque hay mucho material en la época de pandemia y después fui agregando, como el taller es virtual, fui agregando mucho material. A mí me es más fácil compartirles estas clases en el canal y que ustedes la puedan ver como quieran, en la velocidad que quieran, porque a algunos les gusta verla en 8x en 10x no sé cómo es, no sé cómo hacen. Este, pero, pero bueno, de alguna forma uso mucho el canal. Ahí tienen un montón de videos. Los videos ya grabados son actividad asincrónica que ustedes ven cuando quieren. Las charlas, que de alguna forma los van a ir guiando, si bien son sobre un caso de laboratorio similar al que ustedes van a hacer, no igual, pues ya les digo, es una adaptación el nuevo, similar al que ustedes tienen que hacer como actividad
intermedia, pero los va a ir guiando en el cómo es el deber ser para atacar el- el- la producción profesional sobre la situación real. ¿Sí? ¿Cómo va a ser esto de la situación real? Todas las semanas, ¿sí? Ustedes van a recibir una entrega de eh, documentación o de información para poder avanzar con la contabilidad. Es decir, mañana ustedes van a recibir la primera entrega de material, que si no me falla la memoria, es la carta de encargo. Les estoy hablando, para no perder a ninguno, sobre el caso práctico real, ya no el de laboratorio. Mañana van a recibir el enunciado del caso de laboratorio, ¿sí? Pero también mañana van a recibir la primera entrega eh, de la situación real que es cuatrimestral, que tienen que entregar el 10 de octubre. Así vamos repasando qué es qué. Van a recibir la carta de encargo, que siempre ustedes tienen que tener firmada por el cliente como respaldo, documentación respaldatoria, y forma parte de los papeles de trabajo. El estatuto, un estatuto real de una sociedad, y el balance anterior. Un balance anterior firmado por un Juan de los Palotes que ustedes coincidirán o no con su criterio. Dato importante, ustedes no auditan saldos iniciales. ¿Está bien? Entonces, como el balance que van a recibir está auditado por otro colega, ¿sí? Y ustedes no van a auditar saldos iniciales, van a tomar los saldos iniciales como válidos. Después ustedes durante la contabilidad le hacen los ajustes que ustedes crean pertinentes. Pero los saldos iniciales, los saldos de cierre de ese balance, que son los saldos iniciales que ustedes van a tomar, los dan por válidos. Después ustedes en el informe de auditoría tendrán que disponer o aclarar que no han auditado los estados contables porque han sido auditados por otro colega. ¿Está bien? Buscarán. Sí, esa leyenda es muy normal, así que la van a encontrar fácil. Y luego de eso, todas las semanas van a recibir entregas de documentación. Por eso no se dejen estar, porque esta semana, mañana ya reciben eso, la semana que viene ya reciben las facturas de compras. La semana siguiente ya reciben las facturas de venta. La semana siguiente ya reciben los extractos bancarios. La semana siguiente ya reciben todos los 931. Los 931 son las declaraciones de cargas sociales, con toda la información para registrar los sueldos. La semana siguiente van a recibir todas las declaraciones juradas de impuestos y así sucesivamente hasta el final. Entonces, si ustedes dejan pasar, semana a semana se les va a ir acumulando información y cuestiones para generar asientos e ingresar en el sistema de gestión. A ver, ahora vamos a ver lo que es un sistema de gestión y para qué se usa. Pero el objetivo es que ustedes puedan, además de hacer un balance, puedan generar información para la gestión. ¿Sí? Bien, espero no estar. Ah, sí, un tema no menor. La única semana que no van a recibir nada, ni charlas, ni información, ni nada, es la semana de exámenes adicionales, porque capaz que alguno esté rindiendo algún examen y bueno, se le complica, entonces no le vamos a complicar la vida a nadie. Esa semana no nos vamos a molestar ni siquiera por mail, salvo que ustedes necesiten algo, pero de nuestra parte no va a haber una molestia esa semana. Eh, no les vamos a mandar tampoco nada. Con lo cual, nosotros también tenemos mucho trabajo que es ir coordinando el avance de ustedes. ¿Está bien? Eh, Bien, y yo tengo anotado que mañana van a recibir entonces el enunciado del trabajo, la primera entrega de material para el trabajo cuatrimestral, el enunciado del trabajo intermedio y una bibliografía adicional. Les voy a cargar, que me quedó sin cargarles, un nuevo libro que sacó Fowler Newton sobre la RT 59, que se los quiero compartir porque es gratuito y me parece bueno que lo tengan.
como material de consulta. Bien, ya dije todo. Igual ahora vamos a seguir hablando un poco sobre si nos queda alguna cuestión. Hasta acá, ¿alguna duda o consulta? ¿Alguien quiere hacer un comentario? ¿Alguien No, tomó, profe. alguien tomó dimensión de la cantidad de trabajo que se les avecina? Sí, de eso sí. Bien, lo importante, ¿saben qué es? Que lo puedan aprovechar eh, para que realmente les sirva. Eso es lo que creo más importante. O está pensado para eso, para que les sirva después. O como dice Lucrecia, no una cuestión menor o no importante, sino que ya es una práctica profesional que ustedes pueden citar en su CV y ustedes pueden decir, bueno, yo ya hice un balance real. De alguna forma lo hicieron. ¿Está bien? Bien, ¿qué qué sigue? No. Bien, ¿qué son las clases? A ver si me olvido algo. ¿Qué son las clases asincrónicas? Son videos explicativos, perfecto. ¿De qué tratan estas clases? Bueno, son las 5 charlas que les voy a pasar, que lo que van haciendo es ir guiándolos, no solo en el uso del sistema, sino también en la parte de exposición, ¿sí? De presentación de los estados contables. ¿Está bien? ¿Y en qué consisten las actividades asincrónicas? Que son cuestiones que deberán desarrollar en grupo. Bueno, todo esto ya hablamos, no vamos a hacer repetitivos. Las actividades grupales, y acá esto aplica para las dos actividades grupales. Como les dije, por etapas van a recibir entregas de documentación, ¿sí? Estas, bueno, son las diferentes etapas, por lo menos son 10, donde van a recibir toda esta información. Eh, y presentación. Los grupos deberán presentar los estados contables de la empresa con sus respectivas carátulas, estados básicos, notas a los estados contables, cuadros anexos e información de auditoría listos para la presentación en el consejo profesional. A ver, ¿qué quiero decir con esto? ¿O qué queremos decir con esto? La idea de que ustedes presenten los estados contables o los estados financieros es que los presenten como si los fueran a presentar en el consejo profesional. ¿Qué es esto de presentar al consejo profesional? Cuando ustedes cierran la contabilidad, a menos de que después hacen el ajuste por inflación contable, el ajuste por inflación impositivo y la liquidación del impuesto a las ganancias, todas cosas que nosotros no vamos a hacer, ¿sí? Acá todavía no hay ajuste por inflación en nuestro taller. Pero una vez que ustedes cierran la contabilidad y preparan el balance de presentación, lo tienen que mandar al consejo. El Consejo de Buenos Aires, el Consejo de Capital, en donde ustedes estén matriculados y donde el cliente tenga domicilio. Mejor dicho, primero, donde el cliente tenga domicilio, que ustedes como firmantes deberían estar matriculados. ¿Está bien? Y el consejo se los va a mandar certificados. ¿Qué es lo que certifica el consejo? La firma de ustedes. ¿Sí? Certifica que ustedes como profesionales, siempre y cuando estén matriculados, auditaron o no, porque a veces hay otros servicios, no puede ser compilado, puede ser, bueno, eso son otras cuestiones que ya van a venir en auditoría. Eh, Certifica que ustedes fueron los que intervinieron ahí, o sea, dan fe de su firma. Ahora, los consejos profesionales, sobre todo el de capital, hacen ciertos cruces o ciertos controles. Si alguna cuestión no cruza, a ver, si el estado de situación patrimonial no balancea, si el patrimonio del estado de evolución no es el mismo que el estado de situación patrimonial, ¿sí? Si la variación, si el efectivo al inicio y el efectivo al cierre del estado de flujo de efectivo difiere del que está en el estado de situación patrimonial y del que están las notas, ¿sí? Si las notas difieren de sus referencias, es decir, si digo que tengo caja 100 y la nota dice que hay caja 50, que hoy efectivos por 50, bueno, son todas cuestiones, controles o chequeos que hacen que se los reboten.
Y les puedo asegurar que te da una vergüenza cuando te rebotan, porque tal vez no lo quisiste hacer intencional, se te fue, ¿está bien? Porque son muchas cuestiones las que hay que controlar. Pero bueno, los chicos, el cuatrimestre pasado tuvimos presentaciones de estado de situación patrimonial que no balanceaba, de estados de evolución que no coincidían con el estado de situación patrimonial. O sea, todo está relacionado con todo. ¿Sí? No sé si Lucrecia o Franco quieren agregar algo de la experiencia del cuatrimestre pasado para que les sirva a ellos los comentarios. Algo importante es que armen estados contables. El año pasado, Emanuel lo dijo al principio, creo que lo reiteró por esto, porque lo que saca el sistema ponían eso en el trabajo. O sea, el sistema te arroja un suma y saldo, pero no los estados contables. Entonces, armen los estados contables como si fueran a presentar un informe eh, como si fuera de una empresa. Eso es lo que se busca, digamos. No, no bajen lo del sistema y lo peguen, porque no es lo que se busca en el trabajo. El año pasado, muchos hicieron eso y estaba mal. O sea, una de las cosas que les corregimos eso. Y algo muy simple, o sea, armarlo. Se sientan, lo arman como si fuera un balance de verdad. Aparte les va a servir a ustedes como experiencia. Creo que eso es algo que lo tienen que tener en cuenta y déjenlo como si lo fueran a exponer. O sea, denle, maquíllenlo, digamos, como si fueran a exponerlo. Me acuerdo que alguien del año pasado le puso hasta un informe del auditor posta y lo firmaron ellos como si fueran los auditores, o sea, todo ese toque le da que ustedes laburaron y que lo hacen con ganas, o sea, si solamente pegan lo que sale del sistema y no más que eso, va a estar mal el trabajo, digamos. O sea, buscamos que hagan una producción profesional decente, digamos. Sí, y también que sabemos que es algo nuevo para ustedes y que se les puede escapar un montón de cosas porque es la primera vez para muchos que van a dar la presentación, como lo dicen las normas contables vigentes y como también la piden los consejos para aprobar y certificar la firma del contador. Y no solo la producción, como dijo Franco, tiene que estar bien, sino también al momento de hacer la presentación y que usted tenga que defenderla nos hablen a nosotros como si fuéramos el director, es decir, las personas interesadas en la información que contiene ese balance. Que no nos hablen leyéndonos solamente la suma, sino contándonos un poco cómo fue el ejercicio y las actividades y el aumento o la disminución patrimonial de la empresa en ese periodo determinado. Pero acá los que van a salir ganando con esta experiencia, se equivoquen, lo hagan perfecto o lo hagan más o menos, son ustedes porque van a llegar a armar algo que después muchos se van a dedicar por el resto de su profesión. Bien, gracias. Copiar y pegar el reporte del sistema no es un balance de presentación, ¿sí? Hay normas de presentación que ustedes ya deberían haber visto, pues esas normas se ven más temprano en la carrera. Exposición, se espera que los estudiantes, lo que estaba diciendo Lucrecia recién, justamente, puedan exponer sus casos explicando de qué se trató el encargo, cuáles fueron los desafíos más dramáticos y de qué forma pudieron resolverlos. Es decir, no se espera que ustedes digan, bueno, que la caja y banco cerró en tanto, los bienes de cambio en tanto, los bienes de uso en tanto, sino que ustedes puedan exponer cuál fue el desafío. ¿Sí? Se espera que los estudiantes puedan realizar un análisis de gestión, proponer una medida correctiva a algún problema observado, que ya les digo, en la situación real si tienen buenos ojos van a encontrar un montón de problemas o cuestiones que no están para armar y también ustedes van a aprender a cómo protegerse de eso, porque desde el momento en el que ustedes firmaron y el Consejo Profesional dijo que ustedes firmaron con su certificación, ustedes son responsables solidarios por la información contenida ahí. Si la información contenida ahí es fraudulenta para alguien, ¿sí? Y ese alguien, además de ir contra el firmante, quiere ir contra ustedes, puede hacerlo. Entonces también van a aprender de alguna forma acá algunas cuestiones para protegerse y aportar, bueno, la experiencia en el caso real.
¿Cómo se va a evaluar? Se va a evaluar el abordaje objetivo de la problemática, el espíritu crítico que se espera que queramos fomentar, es decir, copiar y pegar el reporte del sistema no es ni objetivo ni siquiera hay espíritu crítico. La capacidad resolutiva que tengan ante problemas y vicisitudes encontradas. Se evaluará la presentación de los estados contables. ¿Sí? Esto ténganlo presente. Vamos a evaluar la presentación de los estados. Conforme a las normas argentinas, la prolijidad en el armado, esto también es importante, de los mismos y el cumplimiento de todos los principios y normas contables y legales que apliquen al problema, porque no solamente hay cuestiones, hay normas contables, sino que hay normas de tipo legal, o sea, hay muchas cuestiones que nos rigen a nosotros que surgen de leyes. Y se evaluará la participación y el compromiso de todos los estudiantes del equipo y de cada estudiante en particular. Por eso van a tener una nota grupal y van a tener una nota individual. ¿Sí? Bien, los sistemas de gestión contable. Los sistemas de gestión contable, bueno, ya venimos hablando mucho del sistema de gestión contable, pero ¿qué es un sistema de gestión contable? Son compilaciones de datos, son eh, em, pantallas donde uno ingresa datos y sale información. Y bueno, a ver, hay diferentes autores que los definen, ¿no? Y a algunos les gusta decir que los sistemas de información principalmente son software, ¿no? Pero que pueden ser enlatados o desarrollados a medida. Es decir, el enlatado es un sistema que vos comprás y que ya viene como lo comprás. ¿Está bien? Dentro de los más conocidos está el Tango Gestión, está bueno, este Regisoft es un enlatado, bueno, te podés salir de los parámetros del programa, ¿no? Está el GD Edwards, bueno, dentro de los más avanzados, ¿no? El SAP, el Hollister Contabilidad, el el catedral, que te lo ofrecen mucho cuando uno se matricula. Te lo quieren enchufar por todos lados, el catedral. Bueno, hay un montón de sistemas de gestión contable y de información. Y hay sistemas que son complementarios, porque a veces el sistema de gestión, supongamos, el Regisoft, no te permite eh, analizar bases de datos. Pero hay sistemas de gestión contable que toman la información que tiene el Regisoft, porque son acoples, y te permiten hacer un seguimiento, perdón, te permiten hacer un análisis de todos los datos cargados en ese sistema para generar otro tipo de información, ¿sí? Variaciones de costos, costos por diferentes gastos por diferentes centros de costos, costos por productos, bueno, cosas que en el sistema, como está hecho, no se pueden hacer. Por ejemplo, el Tango Gestión tiene una variable anexa que se llama capataz, que es el sistema de gestión no contable, pero sí productivo. Es el que, en vez de estar en las oficinas de administración, está en la planta productiva y lo manejan los operarios. Y cargan información en ese sistema capataz que él, además de permitir la gestión y la administración de la información de los depósitos o de la producción, abastecen o pueden mirar información al sistema madre que es el Tango Gestión. ¿Ven? El G de Edwards de Oracle tiene también una variante, igual que el SAP, que se puede bajar los datos eh, o importar los datos y poder hacer diferentes estudios y diferentes cuestiones. Nosotros vamos a trabajar con este enlatado que es el Regisoft y no nos podemos mover de lo que estamos haciendo. Ahora, ¿hay sistemas desarrollados a medida? Sí, hay programadores que
atienden a una necesidad puntual de una empresa para generar diferentes información que la empresa esté necesitando. Por ejemplo, hace unos cuantos años yo trabajaba en una fábrica que hacía jaulas, ¿sí? Y no había un sistema de gestión, se manejaba toda la contabilidad en Excel, pero como la jaula propiamente dicha tenía un montón de costos asociados, no solamente el alambre, eh, sino que había, porque eran unas jaulas automáticas, con lo cual había un montón de elementos que formaban parte del costo de la jaula, no solo una jaula de alambre, sino que era una jaula con cierta tecnología. Un desarrollador había diseñado un sistema en particular que permitía mantener actualizados todos los costos, ¿sí? Entonces, en la medida en que llegaba una factura, no se cargaba en el sistema porque las facturas se llevaban, como les digo, en Excel, pero de alguna forma eh, lo que había que hacer era ingresar al sistema de costos, ingresar el código del producto, que era el mismo que estaba en la factura, porque en general los proveedores eran los mismos, y actualizar el costo. Con lo cual, al momento de analizar el costo del producto, la información estaba actualizada. Acá Brunella dice que existe un sistema Caldenoil. ¿Querés comentarlo, Brunella? Te cedo la palabra. Yo estoy tipo en una empresa en la que, o sea, es YPF, en realidad es grupo FIP, pero se lleva además la contabilidad de lo que es YPF y estoy en lo que es la parte de proveedores. Entonces ellos utilizan lo que es el sistema de Calden Oil o Calden Oil para lo que es todo lo contable y también está en lo que son las, ¿cómo se dice? En los surtidores, cuando hacen los cierres, los chicos de playa, y toda la información también va a lo que es la parte contable. Entonces, utilizan ese sistema que está, que yo estoy también usándolo. No sé si se entendió. Sí, perfecto. Es decir, está el sistema siempre madre contable, porque el sistema contable es la madre de todo, porque nos permite no solamente hacer el balance, sino poder hacer las liquidaciones, sean de impuestos. Hay sistemas, como decía alguien recién, que estaba el Regisoft Sueldos, que nos permite liquidar los sueldos siempre y cuando uno le cargue las novedades y las cuestiones relacionadas. Y hay sistemas anexos que sirven para abastecerle de información más precisa o agregarle información o datos que puedan ayudar a automatizar cuestiones. ¿Está bien? Porque no es lo mismo que me lleguen planillas manuales para yo estar cargando la producción del día que cada operario o cada supervisor de turno, en vez de estar completando planillas, tenga una pantalla en su puesto de trabajo que le permita cargar información relacionada con la producción del día. Y eso automatiza y agiliza y evita errores. Entonces, los sistemas de gestión contables se nutren de esa información para tomar decisiones, en definición, ¿no? O sea, el balance sirve para tomar decisión y la información de gestión sirve también para tomar decisiones. Esto está bueno que venga a colación porque hay dos tipos de informaciones, ya lo podrán haber advertido. Hay información contable y hay información de gestión. A veces la información contable y la información de gestión no van necesariamente de la mano, ¿sí? Porque la información contable hay que prepararla conforme a los parámetros de la contabilidad. ¿Sí? La información de gestión puede tener algunas otras cuestiones que nos ayuden más a la toma de decisiones, a depurar algunas cuestiones de la contabilidad. A ver, para decir un caso grosero, pero que puede llegar a tocar de cerca a más de uno. La información contable, que es la que se presentan ante los fiscos, puede tener algún vericueto para que la determinación de determinados impuestos de menos. Pero la información de gestión tiene que ser real, porque no se puede tomar
decisiones en base a información preparada para el fisco, ¿sí? Para que el impuesto dé menos. Entonces, la información de gestión, que es la información interna de la empresa, eh, tiene que ser real. Entonces, cuando ustedes desembarcan en una empresa que recién los llaman, que son nuevos, bueno, está bien, esta es tu información contable. ¿Tenés información de gestión? Sí, bueno, pasámela, si yo también puedo ver los números reales de la empresa. ¿Sí? ¿Cuál es la rentabilidad real? ¿Cuáles cuestiones que por ahí en la información contable no está? El deber ser es que debería estar. Si no existieran los impuestos, la información contable sería la única. Em, también hay empresas que una vez que tienen un sistema desarrollado durante muchos años, les es muy difícil cambiar de sistema. Entiendo que hace unos años el grupo Arcor compró el grupo Mastellone, el de la Serenísima, y Arcor impuso su sistema, que no me acuerdo si era el GDE ahora me parece, eh, como lo venía imponiendo a todas las empresas del grupo. Y entiendo que para la gente de Mastellones fue un conflicto el cambio de sistema. Sí, acá me dicen que sí, efectivamente es el GDE. Así que, bueno, también hay empresas que utilizan determinados sistemas y que, bueno, después cuando absorben otra, lo imponen y migrar toda la información de un sistema al otro a veces es posible, a veces no. A veces quedan las bases de datos con la información vieja y se parte de información nueva. Bueno, acá dice Susana que trabajó en una empresa del grupo y bueno, tiene relación con eso. No me deja mentir entonces respecto de lo que estoy diciendo. Bien, sobre los sistemas de gestión tienen un montón de información. Nosotros lo ideal es que avancemos con el uso. Tampoco vamos a estar acá un montón de rato diciendo que es un sistema de gestión. No sé si alguien tiene alguna duda o quiere hacer algún comentario sobre algún sistema de gestión en particular o quiere preguntar algo sobre un sistema de gestión en particular. Bueno, acá Lautaro dice que en los municipios se usa el RAFAM. Es verdad, contabilidad pública en mi tiempo estaba al final de la carrera, con lo cual capaz que ustedes ninguno cursó contabilidad pública, o tal vez que sí, no lo sé. Pero normalmente en contabilidad pública se manda a hacer algún trabajo sobre el RAFAM, ¿sí? El RAFAM es un sistema que utilizan las municipalidades, pero es un sistema de presupuesto, ¿sí? Y de asignación de partidas municipales. Si ustedes preguntan por un RAFAM en una municipalidad o en un estado, eh, es el sistema de presupuesto. El presupuesto lo aprueba en las municipalidades el Consejo Deliberante, con lo cual se mantiene actualizado el RAFANI. Si hay algún tipo de partida eh, que deba ser reasignada, bueno, tiene que ser reasignada dentro del FARRAN en algún otro tema. En el caso cuando me tocó a mí, nosotros con el equipo en ese entonces de contabilidad pública habíamos hecho un estudio sobre una partida, les estoy hablando de hace como 15 años, a 350.000 pesos, era un montón de plata. Una partida de 350.000 pesos que había asignada en el RAFAN de la Municipalidad de Luján para la construcción de unos nichos en el cementerio municipal que el derrumbe de un árbol por un viento eh, había, había hecho un desastre el árbol, porque imagínense, cayó sobre una nichera, imagínense lo que pasó. Está bien, no entremos en detalle. Bueno, la cuestión es que eh, la partida estaba como utilizada o aplicada y las nicheras no estaban. Bueno, nada, pero es un sistema de presupuesto. Y me trajo ese recuerdo.
Bueno, entonces, plan de cuentas. Acá les dejo dos definiciones del plan de cuentas. ¿Sí? El plan de cuentas es una lista codificada de nombres de todas las cuentas que una empresa va a estructurar en su libro mayor. Así lo define Helmut Sikorbo en su artículo publicado en IFIDER en el año 2021. El plan de cuentas en realidad es la columna vertebral de la contabilidad. Esto lo traducimos un poco más a nuestro dialecto. Es una columna vertebral, es el esqueleto. El esqueleto. Es la estructura que define el esquema de la contabilidad de una empresa y con el cual se va a segmentar su información contable. ¿Qué dice Simaro Tonelli respecto de eso? Dice, la expresión plan de cuentas hace referencia al ordenamiento sistemático de todas las cuentas y grupos de cuentas que emplea un sistema contable de una entidad. A ver, cuando hablamos de empresa, organización o entidad es lo mismo. ¿Dónde está la diferencia? Y aquellos que cursaron o van a cursar contabilidad superior ya lo pueden ir asimilando. Las normas locales hablan de empresa, las normas internacionales hablan de entidad. Puede suceder que en la RT 59 se empiecen a encontrar con el concepto de entidad porque muchas de las normas de la RT 59 fueron copiadas y pegadas literalmente de las normas internacionales, de las NIC o de las NIF, con lo cual pueden encontrarse con ese problema. Entonces, ¿qué es lo que compone una cuenta del plan de cuentas? La denominación de las cuentas, o sea, en el plan de cuentas está toda la denominación de las cuentas, a medida, ¿eh? Puede venir un modelo, pero cada empresa va a tener su plan de cuentas. Y cada plan de cuentas va a ser único, ¿eh? Obviamente, yo puedo agarrar un plan de cuentas y copiarlo de una empresa a la otra. Pero en la medida que la otra empresa tenga una operatoria diferente o tenga su propia operatoria, va a empezar a tener cuentas. ¿Por qué? Porque una empresa va a tener un embargo y la otra no, para decir una cosa. Entonces, de repente tengo que crear una cuenta que sea embargos y la otra no la tiene. ¿Me explico? Entonces, cada plan de cuentas se va a ir desarrollando conforme la empresa. Así de sencillo, no. Las empresas tienen características y los planes de cuentas reflejan esas características. Ahí vamos con eso. La denominación de los grupos de cuentas y su integración, es decir, además, en el plan de cuentas, además de cuentas hay rubros, ¿sí? El activo es un rubro. Perdón. El caja y bancos es un rubro que está compuesto por efectivo y bueno, sus equivalentes o los diferentes bancos que pueda tener la empresa, sin ir más lejos. Ya llega el punto donde me empiezo a quedar sin voz. Bueno, Eh, y los códigos que sean designados a cada una de esas cuentas o grupos de cuentas para su procesamiento. Entonces, ustedes ya van a ver que, por ejemplo, todas las cuentas que empiezan con uno van a corresponder al mismo rubro o subrubro, todas las que empiezan con 2 a lo mismo, y así se van a ir desmembrando. No se preocupen que ya lo vamos a ver en detalle. Su función es facilitar a los usuarios el proceso de selección de las cuentas tanto al momento de la registración como de la consulta de los movimientos y saldos en la preparación de los informes. Como les decía, cada empresa es diferente y cada empresa, al ser diferente y tener una actividad en particular, va a tener un plan de cuentas diferente, ¿sí? Es decir, a ver, primero, pensemos en algo groseramente diferente. Un banco o una entidad financiera y una empresa industrial. Los planes de cuentas van a ser diferentes. Seguramente la entidad financiera tenga muchas cuentas de activo y de pasivos. Mientras que la empresa, perdón,
de activos financieros y de pasivos financieros. Todas las empresas tienen activos y pasivos, ¿no? Alguien me podría haber dicho, me estás diciendo una pavada. Va a tener muchas cuentas relacionadas con créditos, muchas cuentas relacionadas con préstamos, ¿verdad? La empresa industrial tal vez tenga muchas cuentas relacionadas con insumos, materiales, materias primas, productos terminados, que los bancos no tienen. ¿Está bien? Entonces, con solo mirar el plan de cuentas de una empresa, vos ya podés ver en qué va la empresa. ¿Sí? Yo soy una persona que viene de las finanzas. Normalmente en la empresa en la que estoy, tiene muchas cuentas relacionadas con finanzas. ¿Sí? Tiene muchas cuentas relacionadas con bancos, con cuentas comitentes, con eh, emisiones de mercado, con inversiones, con contabilidad de cobertura, con futuros o con lo que sea. Entonces, che, me pasa mucho cuando viene un contador que no está familiarizado con la contabilidad y dice, ¿ustedes son una empresa industrial o son una empresa financiera? Sí, eso me pasa mucho porque lo primero que un contador mira cuando mira la contabilidad de una empresa es, che, bueno, dame el sumas y saldos y empieza a ver las cuentas. Obviamente que también ve los saldos, pero empieza a ver la composición de las cuentas. Y si vos en una empresa industrial tenés la mitad del plan de cuentas, son bancos y cuestiones relacionadas con lo financiero, es un tema, ¿no? Pero bueno, acá Simaro y Tonelli dicen que aspectos a considerar para la preparación del plan de cuentas. Forma jurídica, actividad, tamaño. El tamaño es muy importante porque también si nosotros estamos trabajando en una pyme de 10 empleados, para que se den cuenta el tamaño, o de, no sé, 50 millones de facturación por mes, no le vamos a aplicar el mismo plan de cuentas que le aplicaríamos a Unilever o a Coca-Cola de Argentina. ¿Está bien? Entonces hay que ver el tamaño de la empresa para adaptarle el plan de cuentas que la empresa necesita. El flujo de información que la empresa necesita. ¿Sí? No es lo mismo una pyme, bueno, relacionado con el tamaño, o una empresa que necesita mucha información de costos, con lo cual va a tener muchas cuentas relacionadas con el costeo, ¿sí? Que de repente una empresa de servicios, como la empresa de cable o la empresa de internet, que de repente necesita mucha información relacionada con sus cuentas por cobrar, con los contratos con clientes, ¿no? Entonces, bueno, el tipo de información que la empresa necesita. Bueno, las normas legales, sanitarias, laborales y ambientales eh, de que la empresa se nutre, disposiciones contractuales y estatutarias, normas técnicas y contables, estructura de financiamiento, esto es lo que yo les decía. La estructura de financiamiento condiciona la primer parte del plan de cuentas si en un plan de cuentas convencional, ¿no? Porque ustedes tengan presente que hay planes de cuentas convencionales, ¿sí? Donde tenemos el activo corriente, el activo no corriente, el pasivo corriente, el pasivo no corriente, el patrimonio neto y las cuentas de resultados, positivos y negativos. Y tenemos otros planes de cuentas que se ordenan, por ejemplo, por liquidez. Ya en algún momento vamos a ver eso. ¿Sí? Es decir, las primeras cuentas que vamos a ver son las patrimoniales y las últimas que vamos a ver son las líquidas, las que tienen que ver, las patrimoniales, las de capital, ¿no? Las del patrimonio neto. Y las últimas que vamos a ver son las líquidas, las que tienen que ver con caja y bancos. ¿Está bien? Eso dependiendo el tipo de plan de cuentas del que estemos hablando. Bueno, requerimientos para la información de gestión. Hay empresas que emiten mucha información de gestión por centro de costos. El Regisoft creo que permite cargar centro de costos, es decir, si yo tengo la factura de la luz de toda la empresa, bueno, voy a tener un centro de costo de administración, un centro de costo de dirección, un centro de costo de comercial, un centro de costo de logística, un centro de costo de producción. Y voy a tener que prorratear la factura de luz, ¿sí? Buscando alguna variable, no sé, cantidad de personal, metros cuadrados. Es difícil por consumo de energía porque tendría que poner un medidor a la entrada de cada uno de los departamentos. Sí, eso es inviable, pero tendré que prorratear y así con todos los gastos, con los teléfonos, con todos los gastos comunes,
para poder obtener información de gestión por centro de costo. Y características del sistema de procesamiento electrónico de datos a utilizar. Claro, a ver, yo tampoco puedo hacer un sistema, un plan de cuentas más grande de lo que el sistema soporta. ¿Está bien? En algún momento, en una empresa donde usaba el sistema SAP, tenía un problema particular. Yo pasé por el SAP, por el GD Edward, por el Tango, por el Hollister, por el Regisor, eh, y no me acuerdo si por algún otro hecho a medida. Sí, bueno, el de costos que les contaba. Em, el problema que teníamos en una empresa francesa, una filial acá en Argentina, era el registro de los despachos de importación. Ustedes no tienen ese problema acá en el trabajo, quédense tranquilo que no tienen despachos de importación. Los despachos de importación tienen un montón de conceptos que hay que cargar para los que no están familiarizados con el tema y además tienen un montón de impuestos. El problema era cómo ingresábamos los despachos de importación al sistema para que cada concepto de ese despacho de importación vaya al producto, vaya a todos los productos que estaban adentro del contenedor que venían. ¿Sí? Nosotros lo hacíamos a mano, eh, porque no teníamos otra forma de hacerlo. Y en algún momento surgió que los productos venían mal costeados porque nosotros lo hacíamos a mano. Pero no teníamos, nadie nos había enseñado otra forma y en contabilidad lo hacíamos de esa forma. Entonces nos dicen, bueno, se le ocurrió, no me acuerdo quién, a mí o a otro, ¿por qué no llamamos a ver qué hacen nuestros pares en México, a ver cómo los cargan? Porque si nosotros tenemos el problema y los otros no, de alguna forma algo están haciendo diferente. Llamamos a México y nos dicen, mirá, no, tú tenés que cargar un par de números acá y te lo hace automático el sistema. Y nos solucionó la vida. ¿Está bien? Entonces, el sistema de alguna forma te permite ese tipo de cuestiones, ¿no? Acá un poco lo que les comentaba sobre los tipos de planes de cuenta. Eh, bueno, esto ya se los comenté. Bueno, del análisis de todos estos elementos surgirán las cuentas que harán bueno, que habrán de utilizarse. No obstante, el plan de cuentas no responde a un concepto estático, sino que debe acompañar el desarrollo del negocio, permitiendo el agregado de cuentas que resulte necesario, o agrego, que nos lo dice acá, la eliminación de cuentas. Es decir, el plan de cuentas no es algo estático, sino que es algo que va mutando en la medida en que la empresa va creciendo. Y vos podés agregar cuentas o podés sacar cuentas. ¿A qué se refiere con la codificación del el plan de cuentas, ¿no? Para la operación del sistema contable se requiere la asignación de códigos a las cuentas o grupos de cuentas de modo unívoco, es decir, existirá un único código para para una cuenta o un grupo de cuentas, y cada cuenta o grupo de cuentas tendrá un código. Es decir, si la cuenta 11.101 es caja, ¿sí? Ese código es solo para esa cuenta. Y yo ya sé que tecleo la 11.101 y va a ser caja. Y sé que tecleo la 11.201 y va a ser, no sé, créditos por venta. Y sé que tecleo la 21.101 y va a ser proveedores. ¿Está bien? Fíjense que las que arrancan con uno son activos, las que arrancan con 2 son pasivos en esta sutilidad que les acabo de decir, ¿no? Creo que hay algo ilustrativo, bueno, aquí. No sé si después sigue algo, no, después pasamos al inicio de la contabilidad. ¿Está bien? Pero cada número asignado al código va a reflejar algo diferente de la cuenta, ¿no? Ahora bien, hay códigos de cuentas que pueden ser de 5 números, hay códigos que pueden ser de 3 números, hay códigos que pueden ser de 10 números. Todo esto va a depender del sistema y de la complejidad del sistema y de lo que permita el sistema. ¿Está bien? Hay cuentas que siempre están
como caja, y hay cuentas que a veces están y a veces no. Bien. Los códigos son requeridos por los programas de procesamiento electrónico y resultan también útiles cuando el procesamiento es manual. Cada cuenta, cuando uno la configura, primero le va a tener que decir, ya lo vamos a ver en el sistema, pero en todos los sistemas, cuando uno da de alta una cuenta, le tiene que indicar al sistema ciertos parámetros. Entonces yo voy a dar de alta una cuenta, la 11.102, que va a ser banco X, no importa. Primero le voy a decir si se trata de un rubro, perdón, de un rubro o de una cuenta. Los rubros ya sabemos que no son imputables, como bienes de uso es un rubro, no es imputable. Pero rodados es una cuenta y es imputable. Entonces, primero le voy a decir, che, ¿esto es un rubro o es una cuenta? Bueno, es una cuenta. Amén de que sea una cuenta, ¿es imputable o no es imputable? Porque por ahí es una cuenta no imputable, pero porque me está reflejando un grupo de cuentas. Por ahí yo creé un subrubro o pseudo cuenta, bancos. Y abajo empiezo a poner todo el detalle de los bancos que tengo. Le voy a identificar si es imputable o si no es imputable. Y ya con el código y con los números, le voy a dar la imputación a la cuenta. En algunos sistemas sí, en otros es por número. A ver, en algún sistema que empiece con el 1 ya me dice que es un activo. Ya le dice al sistema que es un activo. Que empiece con 2 que es un pasivo, que empieza con 3 que es una cuenta de patrimonio. Que empieza con 4 es un ingreso, que empieza con 5 es un egreso. ¿Ven? En algunos sistemas funcionan así. En otros, vos no importa el número que le pongas a la cuenta, obviamente hay un orden jerárquico, pero vos le podés poner la imputación a la cuenta. Y les doy un ejemplo. La cuenta particular de un socio en la contabilidad. La cuenta particular de un socio en la contabilidad puede ser de activo, puede ser de pasivo, dependiendo de si el tipo puso mucha guita y yo le debo como empresa, o si yo le di mucha guita y el tipo me debe a mí como empresa. Con lo cual, a mí se me genera la disyuntiva de, che, creo una cuenta de activo o creo una cuenta de pasivo. ¿Está bien? Muchas veces pasa, nos podemos encontrar en sistemas, es muy normal, que creamos una cuenta de activo porque en algún momento de la operatoria el tipo puso mucha plata y tiene un saldo para con la empresa. O sea, eh, perdón, la empresa le dio mucha plata al tipo, el tipo la empresa tiene un crédito, ¿sí? Eso está reflejando el activo, y la tenemos imputada como un pasivo dentro de la imputación. Bueno, esas son cuestiones de parámetros de sistemas que empiezan a generar dolores de cabeza, que ejercicio a ejercicio tenemos que ir revisando el plan de cuentas y viendo que las cuentas nos queden bien. Obviamente, si yo tengo una cuenta imputada de esa forma, un crédito que está imputado como un pasivo, y voy a ver el balance de sumas y saldos, que bueno, ya vamos a trabajar sobre eso, y veo que tiene que tener saldo acreedor y de repente tiene saldo deudor, bueno, si el número está bien, lo puedo dejar, ¿sí? Porque en definitiva es un tema contable que cuando se pasa al ejercicio siguiente le voy a seguir imputando y capaz que se da vuelta, porque es una cuenta que opera de los dos lados. Pero en el balance de presentación yo no puedo dejarlo así. El sistema, en su interpretación, me va a arrojar un reporte con una cuenta con saldo que debería tener saldo acreedor, o sea, dentro del pasivo, pero con signo cambiado. ¿Está bien? Pero yo, que soy la persona pensante del sistema, voy a decir, bueno, tengo que hacer la presentación y otro ejemplo, descubierto bancario, banco en el pasivo, ¿sí? Banco X, cuenta corriente en el pasivo, un descubierto bancario. Y este descubierto bancario, que está en el activo restando, yo lo voy a poner dentro de deuda financiera, porque yo soy la persona pensante. El sistema me lo va a poner en el activo restante, pero yo soy el pensante y yo soy el que lo tengo que poner como una deuda financiera. ¿Está bien? La codificación más utilizada es la denominada decimal, que asigna a los primeros niveles a los grupos de cuentas para otorgar la última posición de la cuenta. Es decir, el último número refleja la cuenta, que es la que en definitiva recibirá el registro contable.
Por ejemplo, si se recibe un pago por una venta o un crédito, deberá imputar alguna de las tres, bueno, que termine con uno, dos o tres, dependiendo del tipo de crédito que sea. Cuentas por cobrar, deudores por ventas o deudores por tarjeta de crédito. Y así se va armando. Cada organización determinará el grado de detalle que captará de las variaciones patrimoniales en función de las necesidades de información que requieran los usuarios o se encuentren obligadas a suministrar por disposiciones del Código Civil y Comercial, de la Ley General de Sociedades y demás. Es decir, la cuenta reserva legal, ¿sí? Es una cuenta exigida por ley. Por eso hay disposiciones legales que te dicen, che, esta cuenta tiene que estar. En los sistemas de procesamientos anuales o de procesamientos electrónicos que no utilicen base de datos con esta apertura de información, se realizará sobre la base de cuentas. Vale decir, a mayor desagregación de la información se requiere mayor cantidad de cuentas o subcuentas. Em, Bien, después vienen cuentas de resultados, cuentas patrimoniales, manual de uso de cuentas. Hay cuentas que son complejas y que necesitan un manual. Ya después viene toda la parte de registración. Bien, ¿alguna duda o consulta respecto a cómo armar un plan de cuentas? Que ya lo vamos a ver con mayor detalle. ¿No? ¿Nadie tiene nada para decir?